Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchili, estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Setos. Otro carry electro que viene junto al potencialmente mejor carry electro de Genshin Impact, y es una decisión extraña, pero lo comentaremos en otro vídeo o en los directos. Y hoy vamos a ver de manera rápida y resumida tanto lo que ya después de unos días podemos ver del potencial real de Setos como carry 4 estrellas, como lo básico para quien quiera jugarlo y llevarlo al cielo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el vídeo del canal. Nos vemos en los directos, invitadísimos todos. El link ya sabéis que está aquí, gracias al equipo del canal. Y vamos con Setos, el carry electro 4 estrellas. Es muy fácil su kit, ya lo expliqué en el preanálisis, y básicamente se basa en hacer elemental ulti, golpear con ataques normales hasta que tengas otra vez la elemental al cooldown, tiras la elemental al cooldown por segunda vez en rotación, y una vez tiras la segunda elemental, justo ha coincidido el cooldown para desimbuirte con la ulti y sales del campo. Ahora, ¿cómo funciona? Pues bien, sí que te va a obligar a gastar materiales, en la elemental no tanto, pero en el ataque normal y la ulti sí. ¿Por qué? Porque el ataque normal hay un escalado que es el máximo daño de Setos, que es su ataque cargado de máxima carga, que es el que pone la flecha perfora sombras, 224% de ataque y 215% de maestría. Aquí me diréis, bueno, entonces ¿escala más de maestría o de ataque? Pues como siempre se hizo el cálculo fácil con Nahida, Al-Heizam y estos personajes que salen mixto con maestría, sueles conseguir difícilmente 1000 de maestría en muchos personajes con muchísimos buffos, pero sueles más difícilmente también acercarte a 2000 de ataque con 4 estrellas, con lo cual si el escalado suele ser proporción 2-1, 2000 de ataque, 1000 de maestría, que es un máximo hipotético que puedes conseguir, entonces es equilibrado. Si por el contrario la maestría supera ese 2-1 con 2 ataque, 1 maestría, entonces la maestría es worth it por encima del ataque. Y en este caso es fácil el cálculo porque, como veis, prácticamente no es 2-1, es 1-1, con lo cual la maestría gana y te aporta casi el doble de daño que el ataque en el escalado normal de este cargado. Adicionalmente, la ulti al activarla hace que estos cargados también ganen otro extra, como veis aquí dice, aumento de daño de la flecha sombría, 313 de la maestría elemental, es decir, la maestría elemental te aporta como un por 4 de lo que te aporta el ataque normal. Entonces, hay que aumentar y maximizar el talento del ataque normal, hay que aumentar y maximizar la ultimate, y lo que quizá hay que maximizar menos es la elemental, porque sí que es cierto que te hace regenerar más energía cuando la maxeas, pero no es tan importante la energía que regeneras. Ahora, aquí, como digo, solo vale el escalado de este ataque cargado de máximo rango, pero tu ulti al activarla va a convertir tus ataques normales en este escalado máximo de ataque cargado. Es decir, vas básicamente a imbuirte de electro y pegar cargados al ritmo de ataques normales. Tu elemental es un dash hacia atrás, se parece mucho a la elemental de Sara, y cuando lo tiras regeneras 12 puntos de energía y haces daño. Tiene cooldown de 8 segundos, con lo cual la rotación en campo de este muchacho es una elemental al principio y una al final, y estás en campo cerca de 10 segundos, y tiene rotación de 15, que es el cooldown de la ulti. La ulti, como veis, te imbuyes durante 8 segundos, como explicaba, y conviertes tus normales en este escalado de cargado. Ya está, es así de sencillo. Y tiene coste de 60. Es un coste, para ser de 4 estrellas carry en campo que absorbe partículas, bajo. Y además, como puedes tirar 2 elementales por rotación, como veis, regeneras 12 puntos de energía con la elemental, 12 y 12, 24, y 60 menos 24, 36 de coste de energía. Es el coste de energía más bajo del juego. Pero, ahora que habéis entendido el kit, que es muy fácil, el primer talento de ascensión es mucho texto, pero el resumen es que por cada ataque normal que realmente se considera ataque cargado por la ulti, vas a perder energía continua. Entonces tienes un coste de 36, vas a regenerar energía tanto con las 12 y 12, 24 de la elemental, más las partículas de 2 elementales, con lo cual prácticamente tienes perma ulti, pero este talento te va a estar restando energía todo el rato, con lo que hace 0, o si no tienes la C6, mejor dicho, que es simplemente una especie de contraposición a este talento, vas a buscar 120-25 de recarga, que no es mucho. Según talento de ascensión, durante los primeros 5 segundos o las primeras 4 flechas que hagas con la ulti, 4 normales, además ganas un 700% de tu maestría como escalado adicional y daño extra. Así de fácil. Solo debes de buscar maestría, cáliz electro y casco de probabilidad o de daño crítico, pero nada de ataque.
Así de sencillo es el kit. Ahora, vamos con las constelaciones, porque para ser un 4 estrellas, dejadme en los comentarios cuántas constelaciones tenéis, si habéis tirado por Clorinde o por Alhaitham, pero son muy fáciles. Esto te da 15 de probabilidad en tu cargado, en el cargado que se convierte en ataque normal con tu ulti. O sea que la C1 es 15 de probabilidad en todo tu daño. La C2 es 30% de daño electro. Básicamente es 15% de daño electro, 2 stacks, condiciones, mucho texto. Se van a activar siempre las condiciones, con lo cual 30% de daño electro. Esto es el ataque normal más 3, que está reflejado el escalado base de este cargado, que es toda tu fuente de daño. Esto es 80 de maestría a todo el equipo y a ti, para hacer más daño con todo el equipo y las reacciones, y el 80 de maestría le viene muy bien. Esto es la ulti más 3. Y esto es que básicamente el tema de perder energía con el talento raro este inútil que tiene, lo anulas. Entonces, cuando tienes la C6 con setos, no buscas recarga, buscas 0% de recarga, que no tengas nada de nada de nada de nada, y solo ya te preocupas por la proporción crítica para maxearla como carry, cáliz electro y maestría. Así de sencillo es con la C6, con lo cual te permite realmente llegar a unos techos medio realistas a C6 bastante poderosos. Ahora lo comparo con Sino y os hablo de ello. Sets. Tiene 2 sets y esos 2 sets están muy cerca en daño. Están muy cerca. El set principal es el Orquesta del Errante. 80 de maestría le viene muy bien y 35% de daño ataque cargado le viene increíble porque toda su fuente de daño son cargados, aunque los golpes con normales con su ulti siguen siendo cargados con escalado de cargado de tu ataque normal. Con lo cual es su principal set de la Orquesta del Errante, pero muchos y muchas ya sabéis por dónde voy. Me diréis, bueno, ¿y el Sueñosaurio Rex? Si te da mucha maestría y este señor va con maestría. Pues la realidad es que el cálculo de daño está súper parecido. Tanto el Orquesta del Errante como el Sueñosaurios están muy parecidos en cómputo total de daño. Sobre todo cuando el Sueñosaurios lo llevas con personajes que no sean electro, con lo que te va a dar 150 de maestría, más los 80 de 2 piezas, te da como 230, y eso hace que el 230 de maestría pues se multiplique por todos los talentos y la ulti y el ataque de cargado, y revientes. La única diferencia que os diría que es real entre el Sueñosaurios y la Orquesta del Errante es que el Sueñosaurios no está en relicario hasta que llegue en Atlan, y la Orquesta del Errante no solo está en relicario, sino que es un set que existe desde el día 1. Así que ponerle Orquesta del Errante, ahora hablamos del cáliz de maestría y todo lo demás, pero son súper iguales. Y para quien no lo pueda jugar de nada de esto, pues 2 y 2 de maestría. Es decir, 2 Orquesta, 2 Flor Vía del Paraíso, 2 de Sueñosaurios, 2 Orquesta, podéis colar por ahí 2 de Furia del Trueno, 15% de daño electro, pero recomiendo más 2 maestría y listo. Ahora, ¿qué tiene que ir? Siempre maestría en el reloj, siempre. Cáliz de electro, no hay aquí ningún tipo de cosa rara de decir, y si va a triple maestría, no hay nada de eso. Cáliz electro y casco de probabilidad crítica o daño crítico. Así de sencillo. ¿Qué substats se buscan? Pues bien, primero, si no tenéis la C6 en recarga de energía hasta 20-25, como dije, y luego proporción crítica y maestría, punto, solo recarga, proporción crítica y maestría. Pero si tenéis la C6 no se busca recarga, con lo que por muy extraño que parezca, solo se busca proporción crítica y maestría. Nada de ataque por ciento, nada de cosas planas, que mucha gente todavía lo confunde, y nada de otros substat, solo proporción crítica y maestría. Las armas. Esto está interesante. Aquí os pondré una tier list de armas, pero básicamente su mejor arma es el arco de Tignari, que convierte la maestría en daño de ataque cargado. Nos da un ataque base bajo que nos da igual y nos da 44 de probabilidad, que son 88 de crit value, que es el crit value más alto de cualquier arma del juego. El arma de Tignari es el mejor arco de lejos para este señor. Después del arma de Tignari, el arco de Amos lo tenemos también por aquí, y luego ya de 4 estrellas, si me comentáis, bueno, Phil, pues sabemos que va con maestría, ¿cuál es su mejor arco? Pues bien, los que ya existían antes de maestría, que son el último acorde y Lado de las Flores del Viento, no son los mejores arcos para setos, porque en esta versión aún no ha salido el evento principal, pero el evento principal nos va a dar un arco que nos da los mismos stats que el último acorde de maestría y demás, y la pasiva nos da más maestría. Entonces, arcos de maestría, su mejor arco de lejos es el nuevo arco del evento AR5, y ahí ya sí que tienes que buscar en substats una barbaridad total de proporción crítica. Fuera de esto, ese es el mejor arco free to play de 4 estrellas, que es gratis, así que solo hay que cambiar ese arco free to play gratis de 4 estrellas. Si tenéis el
el cazador, ¿cómo se llama? El cazador, la senda de la cazadora verde esmeralda, el arco de Tignari creo que se llama, lo he hecho de memoria. Si me he equivocado, pues me lo corregís en los comentarios. El Aqua Simulacra es muy muy bueno y supera en daño al arco free to play. El Aqua Simulacra de Yelan va a ser pues el best in slot después del arco de Tignari para este señor. Y se me está olvidando algún arma, pero diría que después de estos dos arcos literalmente ya podéis quedaros tranquilos y buscar el arma free to play. Igualmente por aquí en pantalla, como digo, tenéis una pequeña tier list de las builds resumidas que subo a Tacter, que está aquí abajo, link en la descripción, las builds de Tacter. Y aquí es una build que es simplemente como una pequeña página, como si fuera Reddit. Veis todo rápido, veis un vistazo a todo si queréis repasar la build y listo. Y por último, como ya sabéis, ¿qué stats debe de llevar? Pues básicamente 20-25 de recarga si no es C6, si es C6, pero de recarga. Maximizar la proporción crítica teniendo en cuenta que la C1 te da 15, con lo cual si tenemos que buscar cerca de 70 menos 15, nos podemos quedar en la probabilidad crítica en 55 si tenéis la C1 más los 15 que te da extra el talento. Y el daño crítico todo lo que podáis, sobrepasando 200 y sin pasarse de 240, 50 dependiendo del arma. Y a partir de ahí todo a maestría, no busquéis ataque, todo maestría, 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 todo lo que podáis. Si se pasa de 1000 de maestría da igual, este no tiene capeo ni como Sino, ni como Alheizam, ni como ningún personaje. No tiene capeo. Este a más maestría, más revienta y da igual cuánta maestría tengáis. Así de fácil es la build. Y por último los equipos, básicamente os recomendaré dos, que son... Bueno, casi tres, porque el hipercarry igual le sienta muy bien. Os recomendaré tres equipos muy fáciles que son el Setos con Furina, Nahida y Baizu. Como va a ataques normales, aunque se consideren cargados por la ulti, puedes llevar a Yelan o a Shinkyu en vez de Furina, es decir, son equipos parecidísimos a los de Sino y a los de Clorinde. Luego, Aggravates puros, como te dan en la prueba, incluso con alguna Nemo como Kazuha para el Sombra Verde al Electro, que serían pues Setos, otro Electro, un Dendro y una Nemo, muchas combinaciones con algún aporte defensivo como Kirara, como Yao Yao o algún Electro defensivo. Y luego ese sería el segundo equipo sin hidro para no jugar Hyper Bloom. Pero pierdes mucho daño y si vas con Furina o Yelan pierdes el bono daño infligido de Furina o Yelan, con lo cual mejor vete a Hyper Bloom directamente y juega Nahida, Furina y un healer, preferentemente Baizu. Y por último, el Setos Hipercarry. Básicamente Setos, Sara, Kazuha, Bennett. Y es el hipercarry de siempre, aprovechando los buffos para que Setos haga un destrozo. Además de que la ulti está imbuida a 8 segundos y Sara te da un buffo de 6 segundos. Con lo cual Setos coincide bastante decente con el buffo de Sara. Poquito más. Setos es literalmente una especie de Clorinde o Sino free to play en pequeñito. No supera a Sino a C6, pero es un caso parecido al de Freminet con Eula. En cuanto quisieras aumentar un poquito más el techo, Eula C1 es totalmente insuperable por Freminet, pero Freminet C6 se acerca mucho a Eula C0 y el gameplay es ligeramente más divertido. Con Setos ocurre igual, no es un mal carry, de hecho es un buen carry, pero se queda a la altura de estos carries de 4 estrellas que tienen luego otros carries de 5 estrellas que hacen lo mismo pero mejor, como serían en este caso pues el ejemplo de Yanfei, que es increíble como carry, pero hay 80.000 carries piro por encima. Poquito más, esta es la build de Setos, súper corta para que tengáis la información si queréis llevarlo al cielo, pero yo creo que esta clase de carries son bastante descartables entre comillas y la gente lo juega muy poco, pero veremos a ver si aparte de Gaming ocurre en el futuro alguna sorpresa con algún carry que pueda destacar tantísimo como el 5 estrellas disfrazado de 4 estrellas. Poquito más, dejar un like, una buena ulti, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar, ver el vídeo, el canal y gracias al equipo del canal. Y vamos, negociamos con el vídeo. Y nos despedimos. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.